visibilizar y que a su vez permite, digamos, manejar para poder hacer un correcto diagnóstico respecto a los cuadros que podemos estar enfrentando. También hay un orden en cuanto a lo que implica las características del proceso de descripción de una enfermedad. Todos parten con una definición, a veces un aspecto histórico, la epidemiología, la patogenia, los exámenes complementarios, la clínica, el diagnóstico diferencial, la inmunología, los aspectos genéticos en torno a los trastornos que uno está revisando, y las diferentes opciones de tratamiento es lo que uno regularmente aborda para poder enfrentar lo que es el estudio de cualquier enfermedad, sea trastorno de la mucosa, sea patología ósea, tejido blando, un cuadro sindrómico, un cuadro que sea también parte de una epidemia. La lógica es básicamente la misma. Entonces, esto se los comento porque en algún momento cuando volvamos a encontrarnos para describir algún tipo de trastorno, yo les voy a dar el título de la enfermedad y ustedes tienen que hacer el abordaje de esto porque tenemos que ser capaces de visibilizar todas esas etapas y ser capaces de dar respuesta en ello. Entonces, para que así entonces ustedes puedan sistematizar el propio estudio, de sea cual sea el cuadro que uno debería revisar. Nosotros en estas presentaciones vamos a destacar ciertos énfasis, no obstante, el estudio más acabado debe lograrse buscando cubrir todas esas áreas que nosotros hemos estado, que he estado aquí exponiendo y sintetizando, ¿ya? A rato me parece que la conexión está inestable por si acaso, ¿ah? Así que si notan que me quedo pegado, me avisan inmediatamente para parar, ¿ya? Y ustedes me dicen cuando se regularice. Vamos a compartir la pantalla ahora de la presentación y ahí tenemos entonces la primera diapositiva, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Se ve Vamos a bien. ver que sí se ve bien. Bueno, cuando uno habla de trastorno de la inmunidad, uno, como lo encuentra en los textos de patología, siempre quedan bajo el subtítulo de trastornos ampolloso ulcerativos. Esto para diferenciarlo de lo que son los cuadros vesículo ulcerativos, los cuales tienden a estar asociados directamente a aquellos casos donde hay un cuadro viral en desarrollo. En el caso de los trastornos ampolloso ulcerativos, también se le dicen cuadros buloso ulcerativos. Entonces, si bien uno hace siempre en el momento del estudio semiológico en cuanto a lo que corresponde a las características de las lesiones fundamentales, y uno indistintamente hace la distinción entre, habla de vesícula, ampolla y gula, siempre hacemos esta línea que separa, porque las vesículas lo vamos a encontrar preferentemente asociado a cuadros de características virales, mientras que los cuadros buloso ulcerativos lo encontramos asociados a trastornos de la inmunidad. Entonces, eso sí es una distinción siempre relevante para comenzar este análisis. Nosotros algo habíamos compartido ya y revisado en el primer semestre en patología general, cuando veíamos los comportamientos biológicos. Entonces, y todos estos trastornos ampollosos ulcerativos los veíamos siempre cuando queríamos describir y reconocer aquellas características clínicas que nosotros podríamos interpretar y dejarlo bajo el marco de lo que implicaba este título de lesiones ampolloso ulcerativas. Ahora bien, en esta misma situación vamos a darnos cuenta que es un espectro bastante amplio de lesiones y cuadros clínicos que quedan bajo este subtítulo. Y esa misma situación es lo que nos obliga a reconocer o trabajar en sus particularidades para poder hacer la distinción entre uno y otro, eh, y también para poder dar la mejor orientación y el mejor manejo para nuestro paciente. Entonces aquí en estas fotos clínicas estamos viendo sendas lesiones que dejan zonas cruentas,
presentes en mucosa, vermello labial, que aquí también se extienden en parte de la piel, pero independiente de lo que estamos viendo acá, no podemos, esto no es suficiente para poder construir un diagnóstico. Intraoralmente, las lesiones ampulloso ulcerativas, la mayoría se parecen mucho entre sí, y van a ser principalmente los signos clínicos, va a ser las características de la distribución en piel, la historia, la edad de desarrollo, la que nos va a permitir marcar las diferencias en cuanto a qué tipo de trastorno estamos viendo. Acá vemos otro caso, otro paciente, donde reconocemos lesiones, aquí ya no tan de aspecto ampolloso, pero sí es parte del conjunto de la signología que tenemos que estar viendo. Aquí vemos más bien una zona erosionada, zona ulcerada, y también la presencia de estriaciones blanquecinas en la zona del paladar duro próximo a la encía marginal y que se caracteriza también por ser asintomática, y ahí uno empieza a juntar los antecedentes que uno debería estar viendo. Vemos también acá una distribución bilateral y eso es parte de lo que uno tiene que estar observando cada vez que uno está viendo esto. Lo mismo que veíamos acá, aquí vemos una distribución bilateral, lesiones que traspasan la línea media, y esa característica siempre nosotros hacemos el énfasis que nos orienta en cuanto a lo que corresponde a un cuadro más bien de naturaleza sistémica, ¿ya? Entonces, son signos relevantes. Creo yo que hasta ahora no hemos dicho nada nuevo, cosas que ustedes ya entienden, y si no, estamos reforzando la idea. Esta fotografía corresponde al nuevo paciente de la lesión en paladar, donde acá sí observamos lesiones también de amplias ulceraciones, con zonas también de mucosa, entre algunas erosionadas, otras atróficas y otras hiperqueratóxicas que se van distribuyendo, pero básicamente estamos viendo lesiones que separan la línea media, lesiones que se ubican a ambos lados de la línea media, que traspasan la línea media, y también que comprometen tanto maxilar superior como maxilar inferior o lengua, y todos esos elementos a nosotros nos ponen en esta vereda de que estamos enfrentando un trastorno sistémico. Entonces, ese es siempre relevante, para que no nos quedemos en la interpretación del fenómeno local. Si estamos viendo lesiones que se ubican en el lado derecho, izquierdo, maxilar superior, maxilar inferior, lengua y todo simultáneamente, inmediatamente nos está señalando, nos está orientando que hay un cuadro de base general que está impactando también en este caso. Entonces, eso es relevante. Lo otro uno tiene que ser también eh, eh, inquieto en preguntar, ¿cierto? Es que como estamos viendo el compromiso de la mucosa, nosotros también deberíamos pesquisar e indagar en cuanto a la signología o a la historia de malestar y síntomas en otras mucosas, entiéndase mucosa ocular, mucosa vaginal, incluso no descartar lesiones que pueden estar ocurriendo dentro de la misma mucosa del tubo digestivo. Si bien histológicamente tienen cada una de ellas particularidades, no dejan de ser mucosas y por ende hay ciertos cuadros que afectan tanto la boca como el tubo digestivo. Y eso, digamos, es lo que corresponde en sí a la precisión del término mucositis. Mucositis es el compromiso de toda la mucosa. Cuando está acotado a boca, el término más ajustado debería ser estomatitis. Y así entonces hacemos la distinción. Por ejemplo, y esto en paréntesis, la quimioterapia suele provocar mucositis. Entonces la boca la hace pedazos y el tubo digestivo queda destrozado. Eso era más evidente en las terapias de las quimioterapias más antiguas, quizás hace 20 años para atrás. Ahora la tecnología ha logrado mayor precisión, menor lesión, pero en rigor hablamos del compromiso de toda la mucosa, desde la boca hasta el ano. Y eso, digamos, es terrible, o sea, realmente terrible para el paciente. Pero eso sería lo correcto al momento de ocupar el término de mucositis. Sin embargo, todos hablamos y decimos mucositis al compromiso de la boca, pero uno debería de extrapolar fenómenos de este mismo tipo
que pueden estar afectando al resto de la mucosa digestiva. Entonces, en cuanto a las lesiones vesículo-ulcerativas, como les señalaba hace un ratito, y que no es lo que nosotros ahora vamos a profundizar, suelen uno asociarlo a problemas virales. Y los cuadros virales pueden tener una expresión local, es decir, a un solo lado de la línea media, un trastorno más bien acotado, loco regional, y suelen las úlceras, estas vesículas, romperse rápidamente, si es que duran 24 horas, y suelen dejar la mucosa ulcerada y la piel con áreas de costra, y son cuadros autolimitantes que van a durar entre 7 y 10 días, algunos durarán 20 días quizás, y siempre hay un malestar sistémico asociado, un dolor urente, cuadros febriles muchas veces acompañados, una clínica de un cuadro viral, eh, y como es autolimitante, se pasa. Cuando nosotros hablamos de los trastornos ampullosos ulcerativos, el paciente tiene historias de larga data, historias que van de los 6 meses, años, 2 años, 6 años, 5 años, lo que yo más he escuchado, o sea, el periodo más largo, donde existe esta persistencia de esto, y donde no hay antecedentes de fiebre, donde no hay una sensación de dolor muscular característico de los cuadros virales. Entonces, por eso es relevante hacer esta distinción. Ahora bien, no obstante, igual vamos a encontrar algunos trastornos autoinmunes que hacen cierto debut con vesículas. Por ejemplo, la epidermolisis bullosa adquirida. Entonces, puede coexistir con zonas con pequeñas vesículas. Sin embargo, no es lo que más caracteriza a las enfermedades autoinmunes. Entonces, si nosotros encontramos lesiones vesiculosas y nos da una primera impresión de que estamos en presencia de un cuadro de tipo viral, uno tiene que necesariamente desarrollar la anamnesis y preguntar desde cuándo lo tiene, cada cuánto tiempo aparece, dónde está la distribución, si le ha salido en otras partes del cuerpo, cosa que desde esa historia que nosotros estemos pesquisando podamos entonces tener la claridad para poder distinguir si estamos entre un trastorno autoinmune, perdón, inmunitario o un trastorno viral, ¿ya? Así que eso para hacer también esta restricción en cuanto a lo que implica las lesiones vesículo-ulcerativas que nosotros vamos a estar observando principalmente en piel. Generalmente, cuando estas lesiones se rompen, dejan zonas costrosas, y son relativamente extensas. Aquí vemos una que debe medir aproximadamente 1 centímetro de diámetro, que eso es bastante amplio al momento de compararlo con la vesícula. En las vesículas son pequeñas, 2-3 milímetros. Acá nosotros estamos hablando de una lesión que ya supera el centímetro, y por ende queda con esa percepción, entra en el concepto de que estamos ante una ampolla o una bula. Lesiones, por ejemplo, como el pénfigo, dejan extensas zonas también cruentas. Estas zonas que vemos acá con el conectivo expuesto rápidamente van a tratar de formar costra en la medida que puedan. Y estas lesiones que nuevamente cumplen con las características que hemos estado señalando, ampollosa ulcerativa, aquí vemos lesiones, marcas, ¿cierto?, de hiperpigmentación producto de la cicatrización de lesiones antiguas, zonas más, algunas un poquito más amoratadas, pero da cuenta de todo este trastorno, y que debemos ver que es de amplia distribución. Ustedes me tienen que creer que está presente en toda la espalda en este caso, y una de las complicaciones que pueden generar esto es la sobreinfección. Entonces, si bien ya es doloroso las ampollas cuando se rompen, si bien ya es invalidante en muchos aspectos, una de las principales complicaciones que tienen los pacientes que tienen este tipo de trastorno, con este tipo de severidad, es la sobreinfección. Y el paciente se muere por la sobreinfección cuando no logra ser manejado ni controlado. Entonces, son aspectos que uno debe considerar también en este tipo de situación. Mientras que en la boca, vamos a reconocer la presencia de las ulceraciones, el techo de la ampolla, que va a quedar como
un epitelio suelto, y que el paciente suele describir como piel suelta. Dice, siento una piel suelta. Y después cuando se rompe y se desprende eso, queda la cubierta de fibrina, que es lo que te da el sello de la úlcera. Entonces, por eso quedan dentro de esta calificación de los cuadros ampullosos ulcerativos. Eh, para comprender de buena forma todos estos cuadros, tenemos que partir de la base de comprender las características del epitelio. ¿Ya? Entonces, siempre cuando nosotros estamos estudiando alguna enfermedad, algún trastorno, la histología normal es fundamental para poder proyectar qué es lo que está alterado. Aquí en este caso tenemos un epitelio plano pluristratificado queratinizado, ¿cierto? En condiciones de salud. Y dentro de lo que regularmente se consideran los trastornos de referencia, siempre se dice pénfigo, penfigoide, ligen plano. Esa es como la canción que uno tiene, pénfigo, penfigoide, ligen plano. Pero en realidad, cuando uno lo pone en ese orden, podríamos decir que tienen un orden de severidad. Lo más severo es el pénfigo, después le sigue el penfigoide y después el ligen plano. Eh, Sin embargo, desde un punto de vista epidemiológico, deberíamos decir ligen plano, penfigoide, pénfigo, porque el ligen plano es lejos lo más frecuente. Lejos, 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 lejos lo más frecuente. Bien atrás le sigue el penfigoide y mucho más atrás el pénfigo. Entonces, ligen plano, todo vamos a estar diagnosticando relativamente seguido. Ligen plano con todas sus variedades, que va a depender de la clasificación que uno adhiera. Si vas a reconocer 3 categorías, 7 categorías, 4 categorías. Eso para mí en este caso es más resorte del especialista. Resorte del especialista en el momento en que entrega la calificación, ¿cierto? O sea, cómo ordena su interpretación del ligen plano. Independiente de la forma, el ligen plano es lejos lo más frecuente. Más atrás, el penfigoide. Y ahí es donde nosotros vamos a tener el desafío más frecuente en resolver si esto es un ligen plano o un penfigoide. Y siempre los desafíos diagnósticos van a estar cuando apenas se ven las estriaciones blancas o no se ven, o apenas hay una ampolla, y generalmente vemos esta condición de gingivitis descamativa, que sabemos que es vinculante a esto, o en el peor de los casos podría ser un pénfigo que esté debutando, pero en realidad siempre el ejercicio de diferenciación está entre si un ligen plano o un pénfigoide. El pénfigo generalmente, de acuerdo a lo que me ha tocado a mí ver con los casos de pénfigo que me ha tocado participar, en realidad viene con el diagnóstico del médico, porque la espalda ya la tiene hecha pedazos, el cuero cabelludo está destrozado. eh, entonces ya viene con un diagnóstico anterior. Y después cuando te toca verlo, te toca enfrentarte a ello, el paciente ya tiene esa comprensión. No así, por ejemplo, en el liquen plano, no así en el penfigoide, ¿ya? Entonces, esos son aspectos que te sirven de herramienta. Bueno, y es lo que vamos a ir tratando de ir abordando a lo largo de este ratito. Bueno, tenemos el epitelio, y si bien hemos dado este orden, vamos a partir por lo más severo, ¿ya? En este caso, el pénfigo. Pénfigo es un trastorno grave y cuando uno revisa la literatura, te lo define como una enfermedad potencialmente mortal. Entonces, estas condiciones que nosotros estamos viendo se va a caracterizar principalmente por la generación de extensas bulas. Estas bulas tienen el mismo aspecto de un gran quemado. Entonces, se llenan de líquido y el riesgo de deshidratación también es importante. Entonces, al paciente le salen estas lesiones de manera reiterada, se rompen, se ulceran, aparecen más lesiones y va a tener, ¿cierto?, el signo Nikolsky positivo. Entonces, con un Nikolsky positivo que uno interpreta que aparece la ampolla al frotar, el paciente con pénfigo le salen ampollas
en el trasero, en las piernas, en la espalda, no se puede sentar, no puede hacer nada en estas condiciones de normalidad. Y por ende, muchas veces el debut o sea, perdón, el diagnóstico ya hecho en primeras instancias por el área médica. Entonces, eso es lo que puede pasar o pasa. Ahora bien, hay textos de la patología oral que dicen que el pénfigo debuta en boca. Eh, no lo sé, ¿ya? No tengo esa experiencia. Eh, en ese aspecto yo no estoy muy convencido de que tenga un debut en boca, pero bueno, sí, comparto solamente lo que dice la literatura y lo contrasto con lo que me ha pasado a mí. Pero sí saber nuevamente que al ser un cuadro que debería entenderse como potencialmente severo y potencialmente mortal, puede llegar a tener un extenso compromiso en diferentes zonas de la piel y también obviamente de la mucosa. En el caso de la mucosa bucal va a tener una impresión bastante más confundente, porque podría ser cualquiera de los cuadros que hemos estado conversando, que son los de referencia, pero también hay otros, el eritema multiforme, la enfermedad polígida lineal, y así podemos seguir enumerando otros trastornos que comparten las características clínicas, pero que también están todos bajo el techo de trastornos ampollosos ulcerativos que son orientadores de trastornos de la inmunidad. René. Doctor, y en estos casos, ¿cómo se hace el manejo del dolor de los pacientes? Bueno, el manejo del dolor, mira, eh, primero, generalmente el apoyo siempre va con corticoides o terapia inmunosupresora. Ese tipo de medicamentos, recordemos que junto con bajar la potencia de la respuesta inflamatoria y evitar que el cuerpo quede en estas condiciones, también tienen capacidad analgésica. Entonces, eso es como la primera línea. Después, principalmente evitar, ¿cierto? Evitar puntos de fricción, puntos que generen la aparición de estas lesiones, pero es difícil. A veces hay que ocupar también semiopiáceos para poder aplacar los malestares, pero no sé si alguno de ustedes ha pasado por lesiones de este tipo, por ejemplo, en un gran quemado o quemaduras amplias o extensas. El ardor es permanente, el dolor es severo y claro que es difícil manejarlo y eso por eso generalmente se ocupan medidas de ese tipo con semiopiáceos principalmente, ¿ya? Así que, pero no es fácil frenar. Doctor, pero, o sea, me refiero a que en un gran quemado el dolor en algún momento irá a pasar, pues, pero en estos pacientes en general tienen alguna disminución como de la sintomatología eventualmente, o Claro, o un sea, paciente que se va a morir con... no, nosotros debemos de apuntar que el tratamiento debe ser efectivo. Ese, digamos, lo que tiene que pasar. El tratamiento efectivo va a recuperar la integridad de los epitelios. Y eso es la consecuencia de que el tratamiento esté funcionando. Eso es básicamente lo que se espera. Después viene el problema derivado de los efectos colaterales del medicamento. Y ese, digamos, es otro gran dificultad dentro de lo que es el manejo de los pacientes. Una vez que se recupera la integridad de los epitelios, esto va a disminuir en frecuencia, van a ser de menor severidad y por ende el dolor va a estar más controlado. En las fases agudas, claro, hay que vivir el proceso de cicatrización hasta que se vaya recomponiendo la piel y eso va a tomar, ¿cuánto? 15, 20 días y dependiendo de la severidad es un poco más. Entonces, por eso la oportunidad del tratamiento y conducirlo hacia la recuperación. ¿Mm? Bueno, entonces acá, en el caso del pénfigo, una definición básica puede tomarse como un trastorno descamativo de las mucosas y la piel, donde distintos tipos de anticuerpos reaccionan contra el componente antigénico de los desmosomas de las células intermedias, destruyéndolas. Entonces, el enfoque que nosotros vamos a estar viendo es que hay generación de autoanticuerpos
contra componentes de los desmosomas, que es básicamente lo que va a generar la lesión. Recuerden, cuando llega un anticuerpo a trabajar y se acopla a su antígeno, el anticuerpo va a hacer lo que sabe hacer: bloquear la proteína a la cual está anclándose, es decir, se bloquea el desmosoma y el desmosoma va a dejar de funcionar. Activar el complemento induce lisis celular, y también reclutar células inflamatorias con capacidades fagocíticas. En realidad, lo que está pasando acá es en lo que en cualquier proceso inflamatorio uno observa y ve. Lo trágico es que esto es contra un autoanticuerpo. Entonces, ese, digamos, lo particular que uno reconoce en esto. En el caso, otras definiciones lo plantean, por ejemplo, como un grupo de enfermedades autoinmunes mucocutáneas potencialmente mortales, caracterizadas por la formación de vesículas epiteliales que afectan superficies cutáneas y mucosas. Acá en esto arroja ciertos elementos de lo que uno podría observar en la histopatología, y de hecho, al momento de hacer la descripción histopatológica, uno dice vesículas intraepiteliales, aun cuando clínicamente uno habla de ampolla o de bula. Entonces uno tiene que estar atento a esa sutileza, ¿ya? En el informe histopatológico uno nunca dice ampolla intraepitelial, aun cuando uno haya hecho una biopsia de una lesión de esas características. Va a decir vesícula intraepitelial. Entonces lo importante es tener claridad de cómo uno lo está usando y en qué momento lo está usando, pero básicamente es la misma cosa. Entonces, en algunos aspectos histológicos, en esta tabla que estamos observando acá, se hace la distinción entre diferentes tipos, como el pénfigo vulgar, pénfigo vegetante, violáceo, el petiforme, paraneoplásico y IgA, donde los antígenos corresponden principalmente a desmogleína 1 y 3. Esos son los elementos componentes de los desmosomas en los cuales generan esta reacción de estimulación de la producción de autoanticuerpos, y va contra estos componentes donde se va a desarrollar. Y los anticuerpos que se están generando son tipo IgG. El pénfigo que más uno tiene como referencia es el pénfigo vulgar y también el pénfigo paraneoplásico, principalmente por las características de la distribución de estos antígenos en la mucosa bucal, que es donde puede dar su signo. Entonces, el pénfigo vulgar es el de referencia. El pénfigo foliáceo se ve principalmente en piel, y el pénfigo paraneoplásico puede afectar piel y mucosas también. En el caso del pénfigo paraneoplásico, esto es una reacción inmunológica cruzada, donde lo que uno está viendo o lo que está sucediendo desde un punto de vista patogénico es que aparecido el tumor, el sistema inmunológico trata de defenderse del tumor, genera una respuesta inmunológica contra el tumor, pero al haber analogía antigénica entre el tumor y componentes estructurales propios del cuerpo, entonces la respuesta inmune apunta al tumor y también en este caso a la desmogleína. Entonces por eso se genera un cuadro igual al pénfigo. Igual al pénfigo. Entonces uno podría diagnosticar pénfigo. Sin embargo, al ser paraneoplásico, existe la posibilidad de que haya un tumor desarrollándose en el cuerpo. Por eso cuando uno eventualmente se ve enfrentado a un pénfigo, junto con validar el diagnóstico, lo siguiente que uno debería hacer es hacer un estudio para ver si hay algún tumor en alguna parte del cuerpo, para descartar que sea un pénfigo paraneoplásico y validar que estamos en presencia de un pénfigo vulgar, ¿ya? Así que esa es básicamente la actitud sugerida. eh, Aquí aparece que dice: la destrucción afecta el sistema de cohesión intracelular sobre la capa basal, y tenemos entonces los signos característicos de la acantolisis y las células de Zank. Ahí están las diferentes variedades que hemos estado hablando. Pénfigo vulgar es el de referencia,
y siempre apuntando contra el de hemoglobina 1 y 3. Eh, el concepto del depósito de red de pesca contra el IgG resulta de la observación en la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia es el examen por excelencia cuando uno quiere revisar trastornos inmunitarios, ¿ya? No obstante, lo que uno más hace es hematoxina eosina, ¿ya? Siempre nuestra herramienta principal de trabajo es la hematoxina eosina y nosotros vamos a tomar biopsia y lo vamos a fijar en hematoxina para hacer un estudio en HE, por lo que más vemos, y ahí es cuando uno observa la acantolisis y las células de sangre. En el caso de hacer una inmunofluorescencia, hay que tener claro que exige ciertas características en el procedimiento. Por ejemplo, el tejido no se fija, ¿ya? Y la inmunofluorescencia tiene que hacerse inmediatamente. Tú tomaste la muestra e inmediatamente hacen la tinción con estos elementos y tú lo ves en un microscopio específico y después tú no puedes guardar lo que viste, solamente puedes alcanzar a tomar una fotografía, a diferencia de las placas histopatológicas, que uno las tiene, las almacena, las guarda, te duran años, guarda el taco, todas esas cosas regularmente dentro de lo que implica la rutina de las tinciones por hematoxina, eosina y también incluso está la de inmunistoquímica, pero no así en lo que corresponde a la inmunofluorescencia. Entonces, eso exige una correcta coordinación con el laboratorio que te va a ayudar si es que decides hacer una inmunofluorescencia, ¿ya? Así que ahí hay que estar atento en ello. Y la inmunofluorescencia sería contra IgG. Lo que buscaría estos eh, inmunomarcadores es reconocer la fracción constante del IgG. Al reconocer la fracción constante, y dado que la IgG está marcando contra los componentes de los demosomas, se fijaría ahí y quedarían revelados y evidenciados, ¿ya? Entonces, básicamente lo que ocurre en eso. Entonces, acá, esta clínica podríamos decir que esto es de pénfico, pero en realidad no sabemos. No sabemos si es pénfico, no sabemos si es pénfico para neoplásico, eventualmente podría ser un penfigoide, podría ser una eritema multiforme, no lo sabemos. Por eso es importante ver e indagar en el resto del cuerpo y completar el estudio. Hay extensa lesión en paladar, muy severo, y aquí estoy avanzando, y eso en su consideración. Eh, esto que voy a comentar ahora es válido para todos los trastornos de naturaleza inmunitaria. Uno cuando va a tomar una biopsia de esto, el concepto de la biopsia que se aplica acá es una biopsia perilesional, un concepto que alguna vez habíamos descrito. Y el concepto de la biopsia perilesional es tomar una biopsia muy cerca de la lesión, pero no la lesión. Entonces, si uno está, por ejemplo, viendo una bula o una vesícula, uno se va 1 milímetro por fuera y toma una biopsia de esa zona afectada. Eso sería, en teoría, lo que correspondería. Y también, dentro de este mismo ejercicio descriptivo, considerar que el tissue punch es la herramienta a elección a utilizar, porque este bisturí circular te permite, a través de un movimiento nada más que de intrusión profunda, te va a permitir tomar una muestra de modo de generar un área cilíndrica que te va a permitir manipular esto. Y eso en rigor. Entonces, una biopsia perilesional y con un tissue punch. Eso es lo ideal. Eh, Cuando uno no tiene tissue punch, uno igual toma la biopsia con bisturí, pero es difícil, más que difícil. Se te va complicando en el proceso porque cuando el cuadro está bien agudo, el epitelio se te desgarra siguiendo incluso el borde del filo. Entonces tú vas pasando el bisturí y se te va arrastrando el epitelio, tal cual como lo estoy haciendo yo con mi chaleco. Estás haciendo ahí, así se empieza a arrastrar el epitelio. Y eso es bien incómodo para lo que va a ser después la cicatrización del paciente, porque tú querías hacer un corte y al final generaste una ampolla y la lesión bastante más extensa. Por eso, en el caso de ocupar un bisturí, la sugerencia por lo menos que yo doy es apoyar el bisturí y presionar.
apoyar el bisturí y presionar, apoyar el bisturí y presionar hasta tomar un tamaño adecuado de la muestra y después sacarlo con una alegre, incluso si es necesario. Pero no es tan fácil. Lo que yo les comento pasa regularmente cuando uno no tiene el tissue punch y decide hacerlo con el bisturí. Y eso obviamente con esas dificultades operatorias podemos tener una muestra que va a estar alterada en su estructura y puede que tengamos dificultades para hacer un diagnóstico correcto. Entonces, eso uno debe tenerlo presente. Alfonso, tienes levantada tu mano. Eh, Buenos días, Doc. Como habíamos hablado anteriormente, se va a hacer va a hacer una biopsia y un estudio histopatológico finalmente con HE y también va a tener que hacer una inmunofluorescencia. Entonces tendríamos que tomar mínimo dos, ¿verdad? Dos muestras. Yo creo que no. Yo creo que no. Solo uno. Yo creo que no en el sentido de que la inmunofluorescencia es el examen por excelencia, ¿ya? O sea, si vamos a hacer inmunofluorescencia, no tendríamos que hacer HE. Pero, como te digo, esto no hay, no hay un, Una receta. evidencia rígida, ¿ya? A lo mejor si la muestra que tomaste es suficiente, a lo mejor esa muestra la partes y una parte va a inmunofluorescencia y otra parte la fijas y hace la HE, en el caso que se pueda. Pero como les digo, siempre te ofrece estas dificultades, ¿ya? Entonces, la semana pasada tomé una biopsia por una sospecha de penfigoide. Y me pasó lo que yo sabía que iba a pasar, ¿ah? A pesar de que tomé todas las precauciones. Entonces, y esto me ha pasado cada vez que tomo una biopsia de penfigoide. Yo me acuerdo que la primera biopsia de penfigoide que tomé fue haciéndome internado. Y ahí nadie me explicó nada, solamente me dijeron tomar la biopsia y vi cómo el epitelio se desgarraba. Entonces, de un cortecito así se generó una lesión amplia. Entonces, no es para pensar en que uno tiene que disponer de toda la mucosa para poder hacer una u otra. Como les decía, el examen por excelencia es la inmunofluorescencia. Si no tienes el laboratorio a la puerta de al lado, si no estás coordinado con el laboratorista, si no tienes los elementos, no se hace para inmunofluorescencia. Y la hacemos por H, ¿ya? Que es nuestra herramienta más cómoda, más práctica, y que también es eficiente. Eh, pero lo que uno observa ahí es distinto. Nosotros lo que observamos en la inmunofluorescencia es el patrón de distribución de la IgG, el dibujo que crea. En el caso del HE, lo que vemos es el daño tisular dejado por el cuadro autoinmune, ¿ya? Miramos diferentes cosas, ¿ya? Entonces, ese, digamos, lo relevante. Yo he conversado con laboratoristas y les pregunto si le puedo hacer, si podemos llegar a coordinar, sí, Rodrigo, sí se puede, pero es así, o sea, tomé la noche y se la pasé al laboratorista para hacer el procedimiento para no tener defectos, en el caso que uno no quiera tener defectos, ¿ya? No sé si te respondo, Alfonso. Sí, doctor, está claro. Ya. Gracias. Entonces, el signo Nikolsky positivo, esto es una foto antigua, ¿sí? Una foto rescatada de internet, uno frota y aparece ahí. No es para, si el paciente llega con toda una clínica sugerente, no hay que probarlo, ¿ya? Solamente uno lo tiene ahí en consideración. Y una mucosa bien lesionada, y este es el signo que uno observa en la histopatología. Las células de sangre, que suelen ser más redondas, ¿cierto? La vesícula intraepitelial, la conservación del estrato basal anclado al tejido conectivo subyacente. Entonces uno lo que busca ver es esto, ¿ya? Pero nuevamente, esto debe ser coherente con la clínica. Si uno, por ejemplo, en una muestra X pequeña de lo que sea, y uno ve un par de células flotando, una vesícula, eso hay que mirar con detención si vale la pena plantear el diagnóstico de pénfigo. Entonces, ahí uno tiene que pedir más antecedentes, contextualizarla,
para ver efectivamente si es eso o puede ser un defecto del procesamiento o del corte o del pinzazo que pudo haber recibido y que eventualmente pudo haber generado una alteración local. Cuando tenemos los elementos clínicos e histopatológicos, ahí para nosotros va a ser más fácil, pero no siempre vamos a tener los antecedentes clínicos. A veces no va a llegar la muestra, ¿no? Y no va a llegar la muestra con una presunción diagnóstica y no sabemos si esto que estamos viendo es suficiente para llegar a decir esto es pénfigo. Acá hay una separación bastante amplia. Como ven, sigue todo el recorrido, vemos una, dos, tres curvas del epitelio y vemos que la vesícula intraepitelial es bastante amplia y el anclaje del estrato basal al conectivo es evidente. Y es solamente del estrato basal, todo lo demás está separado y disgregado. Entonces, aquí hay una histopatología suficiente para sostener el diagnóstico. Acá también, pues, se fijan, una vesícula bastante amplia, la desagregación del epitelio y la firme anclaje conservado del estrato basal en el tejido conectivo subyacente. Y acá un paréntesis. Por eso es importante tener claridad del epitelio normal, porque el estrato basal es de un estrato. Entonces, cuando nosotros vemos epitelio en mucosa, no debemos tener duda de que el epitelio debe ser una línea de células que cumplan con ese criterio. Es una célula del estrato basal, es el estrato basal. Entonces, cuando nosotros vemos hiperplasia del estrato basal, estamos hablando dos o más capas. Entonces, y cuando se ancla, en este caso, el estrato basal, es el estrato, ¿ya? Es el estrato. Y acá tenemos el patrón en red de pesca, que es como se describe en el caso de la inmunofluorescencia. Pero esto, recuerden, se trabaja con la muestra en fresco y la HE se trabaja con la muestra fijada. En uno vemos el patrón de distribución de la IgG y en otro vemos los cambios morfológicos alterados producto del daño inflamatorio. El pemfigoide, una definición muy parecida, trastornos descamativos de la mucosa, en el cual la reacción autoinmune se produce a nivel de las membranas basales y suele afectar a la encía. La particular acá, las membranas basales, ¿cierto? Es el concepto clave. Mientras los otros eran los demosomas, este es las membranas basales. Se define pemfigoide mucoso, cicatrizal, el ampolloso, y acá son otros elementos que aparecen ahí señalados. La literatura a lo que más apunta es al BP1 y BP2, es lo que más apunta. Pero hay diversidad de elementos estructurales que pueden observarse y que están presentes en la membrana basal, y al ser más diversos que los desmosomas, entonces también permite tener una variedad más amplia de los tipos de pemfigoides que podríamos llegar a tener. Entonces, eso, digamos, es algo que uno debe de considerar en cuanto a la amplitud de formas que podrían llegar a plantearse. En el caso de la inmunofluorescencia, se va a ver como un depósito lineal en la membrana basal y se hace contra IgG y contra factores del complemento. Entonces, aquí en este esquema se ilustra lo que sería donde irían los anticuerpos. Se anclarían a los componentes de la membrana basal, y como el anticuerpo lo que sabe hacer es bloquear funciones, entonces pierde la capacidad de mantenerse anclado y se separa el epitelio desde la cara basal del epitelio y por otro lado se desprende del tejido conectivo subyacente. De acuerdo a lo que yo he observado en mi experiencia, el pemfigoide suele afectar harto a las encías principalmente. Incluso el líquen plano lo he visto más severo que incluso que el pemfigoide. Pero eso obviamente va a depender de la experiencia que uno está viendo. Así que es interesante que después vayan preguntando a los colegas especialistas qué impresión tienen de lo que han observado en torno a ello, ¿ya? Un paréntesis. Cuando uno revisa la literatura del pemfigoide, uno va a encontrar
elementos que como le estoy comentando, ¿cierto? Estos signos descamativos, signos de compromiso gingival, pero a veces uno se encuentra con textos de pemfigoide que demuestran una extensión y una severidad tremenda en piel, y eso no es lo que regularmente se describe, ¿ya? Así que para que uno también vaya leyendo más de un tipo a más de un autor, con la idea de que vaya emparejándolo y viendo efectivamente qué elementos son comunes en ello, qué elementos son los diferenciadores, cosa que nos hagamos una idea y una noción más abstracta de lo que implica el concepto y no lo que te dice solo un autor. Entonces, para la presentación de ahora, estaba revisando yo literatura de Pénfigo de Pemfigoide, y llegué a un caso que contaba que estaba toda la piel destrozada, como muy parecido al Pénfigo. Entonces, eso es particular. Ante ese tipo de situaciones, uno perfectamente podría enviarle un correo electrónico al autor del artículo, compartir sus impresiones y ahí entablar un diálogo con autores. Eso yo lo he hecho varias veces y es increíble que funciona. Así que si alguien encuentra ese tipo de discrepancia o inquietud y quiere mandarle un correo a un autor, un investigador, funciona, para que no dejemos de hacerlo, ¿ya? Y nuevamente se repite esto que habíamos señalado. Entonces, esto es es lo que ocurre regularmente. Entonces, uno va a tomar una biopsia chiquitita y al final termina desprendiendo todo el epitelio. Entonces, esto yo lo he visto harto en el pemfigoide. No así tanto en el líquen plano, pero en el pemfigoide sí. Entonces, el pemfigoide es más Nikolsky positivo. Y el compromiso de la encía es como frecuente de ver. En un paciente desdentado, portador de prótesis, obviamente los puntos de fricción es donde va a generar las mayores úlceras. Entonces, esto para el paciente es súper incómodo, y ahí dejémoslo igual con lo que uno observa en el líquen plano, porque las úlceras son de larga data, no se recuperan, tiene que comer, se vuelve a traumatizar, se vuelve a ulcerar y está permanentemente con la boca ulcerada. Y esto es invalidante. El paciente tiene dificultades para comer, para hablar, para relacionarse, se deprime, no la pasa bien, y como no se muere por esto, está ad eternum con este tipo de trastorno. Entonces, eso, digamos, es algo que hace difícil a veces el manejo para el paciente, en aquellos que pueden ser más refractarios. No obstante, cuando uno empieza la terapia, la recuperación es bastante rápida, la mucosa sigue con cierto grado de fragilidad, pero las úlceras se restringen a menor tiempo y se minimiza la aparición de las lesiones ampollos ulcerativas, ¿ya? Nuevamente, pemfigoide y el ejemplo que aparece en estos eh, textos con copyright de medicina oral. Vemos acá las características típicas de gingivitis descamativa. Entonces, el término gingivitis descamativa es un término que no sé si lo acuñaron los periodoncistas, pero para ellos, hace un par de clasificaciones atrás, era una entidad diagnóstica. Sin embargo, no es un diagnóstico, es un signo. Y cuando nosotros hablamos de gingivitis descamativa, deberíamos asociarlo directamente a cualquier tipo de trastorno inmunitario, ¿ya? Que impacta la mucosa. En el caso de pemfigoide, yo creo que podría ser quizá el de mayor referencia para tenerlo presente dentro de esa variedad. Nuevamente, ahí está. Es otro caso, parece. Sí, es otro caso y nuevamente vemos el compromiso de la encía. A lo mejor el hecho de que haya mayor compromiso de este tipo de mucosa es porque es la mucosa masticatoria. Es probable. Es donde los alimentos entran en contacto y hace que estas mucosas puede que se vulneren más. Es una posibilidad. Nuevamente, el deterioro de la mucosa es bastante importante. Pero acá no vemos ampollas, ¿se fijan? Sino que vemos
una mucosa erosionada principalmente. Entonces ahí se nos sale el concepto de lo ampolloso ulcerativo y no vemos la ampolla. O eventualmente encontramos signos históricos de ampolla, que sería esa zona cubierta de fibrina. Aquí, cubierta de fibrina. Esto genera no solamente dolor e impotencia funcional, sino que el paciente deja de lavarse los dientes, empieza a sufrir problemas periodontales, caries, y como esto es de larga data, hay un deterioro importante en esa parte de la salud. Y acá un poco lo que les decía, este es una evaluación de un pemfigoide, pero que está comprometiendo el tubo digestivo. O sea, lo que nosotros vemos en boca, imagínense el tubo digestivo. Claro, si el alimento se frota, rosa, en este caso en el esófago. Entonces, no hay que descartar a veces indagar en ese tipo de situaciones. Y lo que regularmente describe la literatura son lesiones de este tipo, de este tamaño. Cuando hay compromiso cutáneo, suele afectar en las superficies de las piernas, a veces de los brazos, también con trastornos de tipo ampollosa ulcerativa, zonas costrosas. Entonces uno tiene que preguntarle al paciente si tiene o no, o le han salido lesiones de ese tipo. Y el paciente va a tener que contestar, pues sí o no. Tú, si en caso que sí, que te las muestre, pide si te las puede mostrar. Obviamente, con todos los cuidados en cómo solicitarlo para que así el paciente no se sienta invadido, y con ello tú puedas completar la evaluación clínica de ello, ¿ya? Este es una zona axilar donde aparecen extensas ampollas presentes en esa zona. Y la principal complicación es el compromiso de la mucosa ocular. Si bien en la boca duele y en la mucosa ocular también podría doler, se genera unas bridas cicatriciales, donde en el intento de recuperarse la mucosa termina adheriéndose a la esclerótica, y eso es una complicación no menos importante dentro de lo que es la evolución de este tipo de trastornos. Por eso uno debe preguntar cómo se ha sentido, si tiene algún tipo de incomodidad, no descartar derivarlo al oftalmólogo. Una complicación, el paciente la pasa mal. No me ha tocado ver cosas de ese tipo. Bridas cicatriciales de la mucosa ocular a la esclerótica. Y lo que se observa en la histopatología, el conectivo completamente separado del epitelio, desde el estrato basal. El resto de las uniones celulares están conservadas, claro, porque no es un problema de desmosoma, es un problema de componente de la membrana basal. ¿Y cómo se observa en la inmunofluorescencia? Un patrón lineal siguiendo el contorno de la membrana basal. Si se fijan acá, en esta muestra, esto deja en evidencia que la biopsia no se hace de la lesión. Si nosotros hiciéramos una biopsia de la lesión, no podríamos ver esta disposición. Aquí claramente hay tejido conectivo, aquí claramente epitelio, y por ende se ha tomado una biopsia de una zona aparentemente sana. Por eso la biopsia es perilesional, ¿ya? Nuevamente, un poco más brillante esta, pero el concepto es el mismo. Entonces, bueno, aquí se me quedó el título, pero no es lo que nos interesa ver. Entonces aquí tenemos la diferencia entre pénfigo y penfigoide. Pregunta, ¿cuál es más grave? Pénfigo. El pénfigo. El pénfigo es más grave. De hecho, incluso hasta el planteamiento del nombre te dice cuál es más grave. Porque penfigoide significa se parece al pénfigo. Es como decir, me parezco al pénfigo, pero no soy el pénfigo. Es como decir, parezco grave, pero no soy grave como el pénfigo. Entonces, por eso, digamos, el sufijo oide es
parecido a. Entonces, para hacer la distinción entre uno y otro. Y como siempre, hay que hacer la evaluación caso a caso. Si bien no es el pemfigoide, no tiene el mismo impacto ni la severidad del pénfigo, el paciente la puede llegar a pasar muy, muy mal. Por eso uno tiene que ser empático con ello. Imagínense que uno, harto que la sufre, la semana que uno tiene un afta, una úlcera traumática, que mide un par de milímetros y te duele, no puedes comer, no puedes lavarte los dientes, todo te molesta. Imagínate un paciente que tiene toda la boca destrozada. Entonces, digamos un poco siempre lo que hay que empatizar. Pénfigo. Acá nuevamente vemos fotografía de pénfigo, compromiso de la piel de la espalda, compromiso del cuero cabelludo. A mí me tocó ver un caso así, como este cuero cabelludo. Entonces, el cuero cabelludo está destrozado, destrozado. Entonces, por eso la responsabilidad de plantear un diagnóstico entre pemfigoide y pénfigo es relevante, ¿ya? Más aún cuando tú esto lo vas a derivar, cuando lo va a ver otro profesional. Y generalmente ese profesional va a ser un médico del área, un inmunólogo, no sé si lo tratarán los dermatólogos, pero la responsabilidad de derivación tiene que estar en coherencia con lo que estamos viendo y no descartar pedir que evalúes al clínico, o sea, al paciente. ¿Por qué? Si tú ves, si te llega la muestra, solamente la muestra, y no puedes ver al paciente y ves esto, pide una cita al paciente para que lo vea. Y así tú completes el examen físico y puedas hacer la mejor de las evaluaciones. ¿Ya? El examen ya la vimos, ya lo mostramos. Y esto lo vamos a pasar rápido, ¿ya? Bueno, trastorno vesículo eh, ulcerativo. Estos trastornos vesículo ulcerativos son característicos de problemas virales. Entonces, pacientes que tienen toda esta úlcera, dolorosa, molestosa, sabemos que es autolimitante. Sabemos que entre 7, 10 días, quizás 15 días, debería recuperarse. Entonces, eso es relevante para poder hacer la distinción entre uno y otro. Y como buenos semiólogos, bien sabemos que la presencia de úlceras, múltiples úlceras en paladar blando es característico de cuadros virales. Así que eso es parte de lo que uno debe siempre tener permanentemente presente y bien aclarado. ¿Ya? Bueno, nuevamente, el concepto, sensación de piel suelta, el paciente ocupa eso. Tengo sensación de piel suelta. Entonces uno tiene que agarrar estos conceptos para poder ir nutriendo nuestro trabajo diagnóstico. Obviamente, ustedes han visto acá que hay una serie de diagnósticos distintos, ¿ya? Si tuviéramos más tiempo lo revisaríamos, pero ya a la rápida. Esto corresponde a un chancro sifilítico, este corresponde al líquen plano, ¿cierto? Lengua geográfica, una herpangina, gránulos de Fordyce, carcinoma espinocelular. Eso era para ir contrastando, ¿cierto? Y acá está el concepto de la vesícula subepitelial. Mientras el otro era una vesícula intraepitelial, acá se describe una vesícula subepitelial. Como esto es difícil de tomar una muestra para que sea eficiente, a veces tú vas a construir el diagnóstico porque te salió el epitelio por allá y el conectivo por acá. Bueno, tú ves que en el conectivo no hay ni una sola epitelia revestiendo y el epitelio desprendido está todo con el estrato basal inclusive, entonces, y así uno al final termina armando el diagnóstico cuando la biopsia fue trabajosa. Ojo, y la biopsia la tomamos nosotros, esa es la cuestión. Entonces, digamos, yo les comparto esto porque es algo que sucede. Y acá tenemos el pénfigo como referencia. ¿Okay? Ya, del líquen plano, vamos, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta acá. Algo que no supieran, todo ya lo conocían, ¿cierto? No, a mí me quedó una duda, Doc, cuando Dígame. dijo la vesícula subepitelial, ¿en los trastornos vesículo ulcerativos? No. Estamos vesícula subepitelial en el caso del pemfigoide. Ah, ya, sí, ahí sí, por eso lo noté y me pareció raro, ya. Ok, No, gracias. no, no. Bueno, el líquen plano viene de la observación del líquen
y básicamente se le llama líquen plano por las características de la lesión en piel, ¿ya? Por eso se le llama líquen plano. En boca vemos lesiones pápulas, blanquecinas, angostas, distribuyéndose como patrón de encaje blanco, rayos de bicicleta, forma anular, pero no por eso se le llama líquen, sino que por la lesión costrosa que aparece en la piel, ¿ya? Entonces, ahí tenemos líquen y aquí vemos formas de líquen plano en la piel, ¿ya? Entonces, por esta razón es la cual se le llama líquen plano al líquen plano probablemente tal, ¿ya? Así, fíjense, líquen plano. Entonces, por eso uno tiene que preguntar, ¿le han salido lesiones costrosas, irregulares en la piel? Todos los pacientes que yo le he preguntado, uno no va a salir. Más he encontrado lesiones de este tipo en personas con síndrome de Sjögren, ¿ya? Que ojo, que también se asocia. Lesiones de este tipo, ¿ya? Una vez estábamos tomando una biopsia, igual tomé la biopsia en piel y pudimos hacer el procedimiento. Entonces el líquen plano es un cuadro inflamatorio crónico, enfermedad de la mucosa, clínicamente es de hallazgo bilateral y presenta estas placas estriadas, atróficas y erosivas. Como, como ya lo hemos distinguido y como ya lo hemos descrito otras veces. El líquen plano reticular es asintomático, mientras que las otras formas siempre hay un dolor urente presente, ¿ya? Las formas eritematosas también acusan ardor, malestar, pero más doloroso cuando son con úlceras, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, lo que uno tiene que tener presente. La característica clave es el infiltrado subepitelial en banda, ¿ya? Entonces, esto es lo relevante, infiltrado subepitelial en banda. Suele haber acompañado también con una hiperkeratosis. Se describe también que hay una degeneración del estrato basal, hay una vacuolización de las células del estrato basal y aparecen los cuerpos de Sivate, ¿ya? Eso es básicamente lo que uno llega a observar o ver dentro de lo que es la descripción regular de ello. Arriba tenemos un epitelio normal. Abajo, la foto principal, tenemos la infiltración subepitelial característica. Otro líquen plano, exactamente lo mismo. Entonces uno sigue la continuidad de la membrana basal y a rato la encontramos alterada, como discontinua, como que está deshecha. Y acá nuevamente, desde un punto de vista patogénico, recordar que la desagregación del estrato basal es consecuencia del infiltrado linfocitario subepitelial. El linfocito lo que hace es inducir apoptosis, porque eso es lo que hace. Eso es lo que hace el linfocito. Entonces induce la apoptosis, se destruye, se muere la célula de estrato basal, aparecen los cuerpos de Sivate, que son cuerpos apoptóticos, básicamente, y se degenera el estrato basal probablemente tal. ¿Cierto? Esto es lo característico. En los pacientes líquen plano, a mí siempre me llama la atención las características del dorso de la lengua, porque suele generar placas como escamas gruesas. Y una vez hicimos, sin querer, terminamos haciendo un seguimiento, y una paciente llegó consultando por una placa en la lengua, una placa, era una placa, como una escama. Entonces la vimos entre Ricardo y yo, y la miramos por todos lados, sí, esto puede ser una leucoplaquia, y la dejamos y vengan 2 semanas más, y a las 2 semanas llega con 2 placas, y después era 3 placas. Y ahí decidimos tomar la biopsia, y era un líquen plano, lo que estaba, vimos su debut y desarrollo en una mamá de un estudiante. Entonces, al final adquieren este aspecto medio blanquecino, hiperqueratóxico, que a mí me recuerda un piso de adoquines, adoquines blancos. Eh, pero yo nomás digo adoquines blancos en esto por si acaso. Entonces, pero vemos una serie de escamas, perdón, de placas blancas, agrietadas, y que coexisten con otras expresiones de la lesión, en este caso con zonas ulceradas, zonas atróficas, zonas erosionadas, y siempre con esta presencia de un cuadro que se distribuye en ambos lados de la línea media, con toda la historia que hemos descrito de dolor y todo ello, generalmente mujeres con menopáusica.
Otra mujer, nuevamente vemos la característica de la lengua, otra úlcera y nuevamente el perfil de mujer postmenopáusica. Múltiples, extensas úlceras, encía, bilateral, este caso ya lo habíamos conversado alguna vez, y las zonas donde se describe la aparición de lesiones, en muñecas, en las zonas de esta parte de la pierna, dorso del pie, zona genital. Entonces, estas son las áreas donde suele aparecer los signos asociados al líquen plano. Cuero cabelludo, deja el pelo, deja la zona sin pelo. Y eso fue después del tratamiento. En el caso puntual del tratamiento lo hicimos con crema, y con crema fue suficiente. Cuando no responde a la crema, paso al modelo de corticoide en comprimido, siguiendo una escalera larga por 5 comprimidos diarios. Doy por hecho que saben hacerlo, por si acaso. Si no, me avisa. Y esto, bueno, cáncer espinocelular, en realidad esto no tiene nada que ver con líquen plano, pero se considera el líquen plano como una condición favorecedora para el desarrollo del cáncer. Eso, algunos patólogos lo discuten y dicen que eso no es así. Si la persona tiene líquen plano y es gran fumador, no sabemos si es el líquen plano o es el tabaco el inductor. Pero lo cierto es que el epitelio no está íntegro, no está óptimo, no está con el 100% de sus facultades, e igual queda vulnerable para poder verse afectado por agentes carcinogénicos. Entonces, de ese punto de vista, claro que sí puede haber. De los líquen planos, nunca he visto yo conversiones a cáncer espinocelular. Este año, paréntesis, de las displasias epiteliales que me ha tocado diagnosticar, van 2 que han evolucionado a cáncer. Y eso igual para mí es muy triste y me hace cuestionarme si hice bien el diagnóstico en la primera parte. Entonces uno revisa y no, pues era displasia epitelial y ahora estamos con cáncer. Ahí yo creo que hay que ponerle más ojo a las displasias epiteliales moderadas con el riesgo de transformación maligna. En el caso del líquen plano que se transforme en cáncer, no lo he visto, aun cuando hay un caso sí que parece que sucedió, pero no tenemos certeza en eso. Y sí hay que considerar que el epitelio está más vulnerable. Este otro cáncer llegó a la facultad, mucho dolor. Esto nada que ver, es candidiasis, y aquí tenemos el líquen plano en el paladar. La lengua, como lo hemos descrito, la erosión y las estriaciones blanquecinas características. En este caso, con esta impresión, perfectamente uno podría decir, sospecha de pemfigoide. Entonces, claro, sospechar pemfigoide líquen plano es razonable, no hay ningún problema en ello. Se toma la biopsia, se aclara el diagnóstico y ello. Cuero cabelludo también, este cuero cabelludo de la otra paciente, o sea, se repite el concepto de la alteración ahí. Y acá, la gingivitis escamativa como signo clínico. Noción de tratamiento, ya lo hablamos. Bien. Bueno, ¿qué hago una vez que diagnostico esta lesión? Si diagnostico pérfido vulgar, lo correcto es que lo evalúe un médico. No en cuanto al diagnóstico, sino que al manejo terapéutico. ¿Ya? Un inmunólogo, un internista, quizás sería lo más idóneo. Pemficoide mucoso benigno, yo creo que puede ser de manejo dental, ¿ya? Pero uno igual debería explicarle al paciente, si quiere otra opinión, que considere la de un inmunólogo. La estomatitis migratoria, obviamente no tiene nada que ver con esto se maneja localmente, el líquen erosivo y el líquen plano reticular. El erosivo se trata con corticoides en crema, eventualmente se puede indicar algún tipo de corticoide de manera
entérica y que no va a acelerar la recuperación. En el caso del líquen plano reticular, recordar que no requiere tratamiento, ¿ya? Solamente se controla. Se controla. Preguntas, jóvenes. Hay preguntas. Vamos a ver una selección de artículos que vi, donde vamos a ver otros cuadros, ¿ya? En este, por ejemplo, seleccioné dos artículos, que va a haber uno, dos, tres de eritea multiforme, uno de pénfigo y el otro es de pemfigoide. El eritea multiforme hay que considerar que es un cuadro también de naturaleza inmunitaria y que se suele describir como una reacción alérgica. Algunos dicen reacción alérgica rara, pero queda dentro de estos cuadros que suelen ser diagnosticados como trastornos ampollosos ulcerativos y es un trastorno de la inmunidad igual. Entonces, eso es algo que uno debe de considerar. El eritea multiforme afecta a piel y mucosa, es un trastorno inmunológico y de los cuales se reconoce que hay varios elementos que pueden actuar como factores desencadenantes de esta reacción. Lo que más se describe como elemento causal es el herpes. Tanto el herpes simple tipo 1, tipo 2, es los cuadros que más terminan desarrollando el cuadro de eritea multiforme. Entonces, como es una reacción de hipersensibilidad rara, debuta como una hipersensibilidad, perdón, como un herpes, generalmente va a ser una gingivostomatitis, lo que va a estar, como va a estar expresándose, es decir, lo vamos a ver en menores de edad, la boca hecha pedazos, cabros chicos llorando, fiebre, todo el cuadro clínico de un cuadro viral severo, agudo, y después todavía no se ha mejorado del cuadro agudo de gingivostomatitis y está pasando a tener una eritea multiforme, con manifestaciones en mucosa, en vermellón labial, en piel, entonces pasa de uno a otro, entonces en un continuo. Y eso obviamente genera una gran dificultad al momento de construir el diagnóstico. Y el otro elemento con el cual se asocia como el debut de desencadenante de la idea multiforme es la bronquitis profunda, especialmente con el Mycoplasma pneumoniae. Entonces, estos dos elementos es lo que más se describe. Sin embargo, dado que es una reacción de hipersensibilidad, cualquier elemento podría llegar a generar, cualquiera. Aquí aparecen puras infecciones, pero pueden ser fármacos, pueden ser alimentos, pueden ser cualquier cosa que puede contribuir a desarrollar eso. Entonces, se dice que aparece principalmente en jóvenes de la segunda y tercera década de vida, es decir, entre los 10 y 20 y tantos años, eh, pero principalmente se ven en menores de edad, ¿ya? Entonces ahí ponemos lo que ya describimos de los elementos causales, las causas farmacológicas. Puede ser esta lista y podemos poner más medicamentos, basta con que uno reaccione y se publique y quede ahí dentro del listado. Y es interesante reconocer que igual existe una diversidad de expresiones clínicas. También se va a ver un trastorno ampolloso ulcerativo. Va a ver, la mucosa va a estar bastante destrozada, muy parecida como lo hemos estado viendo. ¿Se fijan? Esta foto no nos hace distinción entre qué tipo de cuadro es el que estamos viendo. Como ven, bastante extensa y bastante severa. Pero sí, por lo menos, algo que nosotros tomamos como referencia en la facultad es el compromiso del vermellón labial, porque suele afectar en toda su extensión al vermellón, generar esta lesión de aspecto costrosa y que
es un signo interesante de observar, a diferencia de lo que ocurre en el pemfigoide, que no lo suele afectar, el líquen plano, que no lo suele afectar, pero sí se repite en el caso del eritema multiforme. Hay diferentes formas, como hemos señalado. El menor, por ejemplo, aquí se describe, las lesiones pueden curar de 2 a 4 semanas. Fíjense nuevamente el compromiso del vermello labial, pero en la cavidad bucal vamos a encontrar extensas lesiones que afectan tanto a paladar como mucosa lingual. Eso lo hemos visto. Entonces, claro, uno se deja llevar por esto, por la impresión clínica, y vemos esto. Acá, mira, es curioso, a lo mejor este está coincidiendo con un herpes zóster, ¿no? Tendría que verlo después, dado la distribución unilateral de las lesiones acá. A lo mejor coincidió con un zóster y se expresó el eritema multiforme. Entonces, eso es algo. Las lesiones características en diana o escarapela o en iris son los términos que se ocupan para describir lo que uno puede observar en piel. Fíjense nuevamente, vermellón labial, las mismas características, y la forma más severa es la necrólisis epidérmica tóxica, o síndrome de Stevens-Jones, que es una parte de la sinonimia que se le da. La necrólisis epidérmica tóxica, bueno, aquí se plantea como sinónimo, a veces no lo dejan igual, pero es mucho más severa, afecta mucho la piel, tiene nuevamente la clínica de un gran quemado, eh, y la persona se puede morir, o sea, puede ser muy, muy difícil recuperarse de ello. El tratamiento, bueno, el primero el diagnóstico. El diagnóstico, todos los artículos dicen esto. El diagnóstico, sobre todo, es por la clínica. Eh, entonces, no todos consideran la histología para hacerlo, dado que todos estos elementos no son lo suficientemente contundente para decir qué eritema multiforme. Entonces, cuando uno enfrenta un eritema multiforme, uno debe indagar necesariamente en su historia clínica reciente. Cuadros virales, cuadros respiratorios, fármacos que esté ocupando, medicamentos que esté utilizando, de uso reciente, para poder entonces reconocer efectivamente si hay algo que pudo haber actuado como desencadenante. Y cuando sale el tratamiento, junto con, en este caso, aumentar la ingesta de líquidos, aplicar corticoides tópicos. Muchos también indican la terapia en caso cuando sea por virus herpes, y desarrollar también una terapia antiviral. Si es por neumococo, la terapia antineumococo correspondiente. Pero eso es básicamente lo que se describe. Eh, la, la, mm, la, la biopsia es discutible, ¿ya? De hecho, como les decía, no todos los textos hablan directamente del uso de corticoides, perdón, de toma de biopsia, sino que insisten en que el manejo y el diagnóstico es clínico. Por lo que eso a uno también siempre no lo deja muy, muy tranquilo, ¿ya? En este otro artículo del tema multiforme, reconocimiento y manejo, eh, señala que es un cuadro agudo, generalmente acotado a la piel, y puede tener episodios de recurrencia o persistencia. Entonces ahí uno habla de eritema menor crónico, y el paciente es muy, muy difícil. La forma más severa, el síndrome Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Hay autores que separan estos cuadros. Dicen, una cosa es el eritema multiforme y otra cosa es el síndrome Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica. Hay algunos que lo separan, otros que lo juntan. Es parte de la diversidad. No he indagado tanto en las razones, pero dentro de lo que implica nuevamente los factores etiológicos, nuevamente el herpes simple, el principal, perdón, dije neumococo, el Mycoplasma pneumoniae, son elementos que siempre se desarrollan
como elementos desencadenantes. Nuevamente un cuadro similar, elementos asociados a infección, fármacos, eventualmente podrían desarrollarla. Cuadros malignos, menstruación, cuadros inflamatorios, pueden desarrollar. Aquí aparece las manifestaciones cutáneas. Esto es lo que más se podría parecer a una lesión en diana, ¿cierto? Acá. Este parece en diana con orejitas. Pero acá tenemos el patrón. Recordemos que el concepto de multiforme alude a que tiene múltiples formas, ¿ya? Entonces, no quedarse solo con esperar la lesión en diana, porque muchas veces puede que no esté. Entonces aquí tenemos manifestaciones en piel. Otra manifestación en piel, una lesión bastante más irregular, no tan redonda como quisiéramos verla. Quizás todos quisiéramos verla así, ¿ya? Para que no haya duda del diagnóstico. Aquí hay una presentación que debuta como vesícula, ¿cierto? Pero la conformación en diana, el compromiso sistémico, es lo que nos permite a nosotros orientar para esto. Las veces que me ha tocado a mí enfrentar el idea multiforme, han sido, la vinculación que le he hecho ha sido a fármacos y uno a herpes. Y la característica común, el compromiso de ver medio labial. En realidad, a propósito de ese signo, es que uno dice eritema multiforme. Las lesiones en piel no siempre están presentes. Por ejemplo, acá, de acuerdo a este caso, no se ven lesiones en piel. ¿Ya? Y acá está. Diagnóstico diferencial del eritema multiforme. Pénfigo, reacciones a drogas, obviamente está aludiendo aquí a un cuadro de hipersensibilidad, reacciones de hipersensibilidad, pénfigo paraneoplásico, trastornos de base inmunitaria, síndrome de Steven-Johnson, urticaria, y al final algún exantema viral, pero en realidad la clínica va a ser distinta. Aquí hay linfadenopatía, esplenomegalia, cosas que no se ven en los problemas inmunitarios. En realidad lo pone dentro del listado porque hay que hacer la diferencia, pero en realidad van a haber elementos para diferenciarlo. Pero todo lo demás son trastornos inmunitarios. Y ese, digamos, es lo que, por eso se pasa dentro de este grupo de trastornos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, basado en la historia del paciente y en el examen físico. Nuevamente, a nosotros esto nos pone, desde mi punto de vista, una dificultad, porque uno quisiera contar con un examen complementario, no sé, detectar quizá una alteración en los anticuerpos que debería de haber. Quizás podríamos encontrar alguna característica histopatológica lo suficientemente contundente, pero no. Se repite esto de que el diagnóstico es principalmente clínico. Esto no nos impide que nosotros tomemos biopsia, pero lo cierto es que no vamos a encontrar los elementos suficientes o con gran contundencia para poder decir efectivamente esto es una eritema multiforme. Nuevamente, los antecedentes recientes de infección por herpes y por micoplasma es lo más útil de vincularlo. La mayoría de los casos no requiere de pruebas diagnósticas. No obstante, se puede tomar biopsia de piel, hacer algunas pruebas de laboratorio que podrían ayudar para excluir otro diagnóstico. Entonces, la utilidad de contar con, apoyarnos con un examen, incluso con la toma de biopsia, es por lo menos para decir, esto no es. Entonces, es algo que nos pone cierta dificultad en el diagnóstico. Y presenta aquí, vemos un algoritmo. Dice compromiso mucocutáneo. Si no hay compromiso mucocutáneo, hay una infección reciente, se te dice que no. Si hay una medicación, te dice no. Entonces, tratar los síntomas nomás. Si el compromiso mucocutáneo no existe, ¿ya? O no hay, perdón, no hay una historia de infección, si hay ante una infección reciente, existe esa comprensión, entonces se trata con antihistamínicos y con corticoides. Si hay compromiso mucocutáneo, puede ser moderado, severo, y acá pone la advertencia si hay compromiso ocular, ¿ya? Si es severo, hospitalización. Si hay compromiso ocular, evaluar
con oftalmólogo. Entonces nos pone en advertencia el cuidado de la mucosa ocular. Entonces eso respecto a este eritema multiforme que me parece interesante también. Otro texto de eritema multiforme. Eritema multiforme es un trastorno cutáneo típicamente precipitado por infecciones virales y el uso de medicamentos, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo que se repite al momento de estar revisando. Básicamente se reconocen dos tipos de categorías: el eritema menor, el mayor. El mayor, eh, algunos lo incluyen como síndrome Steven-Johnson o eritema, perdón, el necrolisis epidérmica tóxica, ¿ya? Nuevamente se repite factores bacterianos, factores virales y otros más. Infecciones fúngicas, medicamentos, otras condiciones. Y a esto quería llegar. Compromiso de la mucosa, sí. Si es moderada o severa, si es moderada, corticoides no más. Si es severa, evaluar compromiso ocular, hospitalización. Muy parecido al otro algoritmo. No hay compromiso de mucosa, hay evidencia de infección, hay una reacción a medicamentos, sí. Esta fue lo que a mí me tocó ver. Básicamente hicimos esto: suspender la droga que estaba tomando, corticoides, tópicos, y funciona. ¿Ya? Funciona. Entonces es interesante indagar en la historia, porque uno de los que manejamos bajo ese enfoque, sin conocer yo este algoritmo en todo caso, solamente lo hicimos desde la intuición clínica. Ahí el paciente, cuando llegó a consultar, él no podía hablar y llegó con la hija. El paciente era adulto mayor, portador de prótesis removible. Entonces la hija contaba toda la historia y el viejito solamente asentía y sufría. La cuestión es que la hija decía, tiene pus en el labio, decía. Y nosotros todos los días le estamos haciendo aseo de ese pus, pero ese pus vuelve a salir. Lo cierto es que nunca fue pus. Tenía todo el compromiso labial, correspondía a una malla de fibrina, y cada vez que la familia limpiaba, volvía nuevamente al punto cero. Entonces, el viejito sufría, el paladar está con hartas lesiones, el reborde inferior también tenía hartas lesiones, y planteamos como diagnóstico eritema multiforme menor. No tenía lesiones en la piel, pero lo manejamos así, con los riesgos de que significa de no tener todo el evento evidente. No tomamos biopsia, inmediatamente empezamos la terapia con corticoides. Y el paciente llegó a los 7 días y llegó contento. Llegó contento, llegó bromeando, llegó tirando la talla, usando sus prótesis, todo funcionando. Y ahí él comentó, entonces nuevamente repetí la anamnesis y le pregunté si había consumido algo nuevo. Me dijo, sí, pues, doctor. Y me decía, muy, muy chistoso él. Usted sabe que los viejitos cuando nos juntamos solo hablamos de medicamentos. Y me decía, y me sugirieron un medicamento para mejorar la erección. Entonces, le sugirieron cartílago de tiburón. Entonces, se compró el cartílago de tiburón, empezó con el cartílago de tiburón, y ahí es cuando vino esta reacción. No le preguntamos respecto a los otros efectos del cartílago, pero lo que pasa es que el paciente, y todos, incluyendo uno, toma medicamentos y se automedica regularmente. Y eso es algo que en la idiosincrasia, por lo menos nuestra, de nuestro país, está tremendamente instalada. Entonces, uno debe también de cautelar esa parte de la entrevista para poder ver. Me acabo de dar cuenta que estoy pasado en la hora. Me quedan 2 minutos y terminamos. En el caso del pénfigo vulgar, nuevamente, pénfigo vulgar es un grupo de enfermedades buloso-ulcerativas, entonces por eso es importante el concepto que afecta a piel y mucosa. Acá vamos a dar algunos ejemplos. Pénfigo. Esto es lo que quería mostrar del pénfigo. Esto corresponde a la unión celular. Dermosoma de un lado, la unión del dermosoma, las proteínas de una célula, las proteínas de otra célula. Hay una teoría
que nos ayuda a entender el por qué el pénfigo también puede llegar a tener diferentes expresiones en mucosa y en piel. Depende de, y hay una teoría que se llama de teoría de la compensación de la desmogleína. Suponiendo que este corresponde a un epitelio, desde el estrato basal hasta la superficie. Y este corresponde a las características de las uniones de hemoglobiina 1 en el morado y de hemoglobiina 3 en el lila. Cuando se genera un anticuerpo contra la hemoglobiina 1, de acuerdo a las características de distribución, porque la hemoglobiina se da más bien en estratos superficiales y la de hemoglobiina 3 en estratos más bien basales. Entonces, cuando falla, hay anticuerpos contra la hemoglobiina 1, lo que suele pasar es que la hemoglobiina 3 aumenta en su participación para tratar de recuperar la normalidad. Entonces, esto es la teoría de la compensación. Cuando está afectado la hemoglobina 3, entonces la compensación va para el otro lado, ¿cierto? Aumentando la deshemoglobina 1. Y el problema va a ser más severo cuando tenemos nosotros anticuerpos de manera simultánea contra la deshemoglobina 1 y contra la deshemoglobina 3, porque ahí la clínica va a ser más severa. Entonces se hace la mención que el pénfigo foliáceo se da contra componentes de hemoglobina 1 y las células de sangre, toda esta vesícula intraepitelial va a ser más bien en los estratos superiores. Mientras que en el pénfigo vulgar es contra la hemoglobina 3 y la vesícula va a ser más bien hacia el estrato espinoso en su tramo más basal. Y eso me parece interesante dentro de lo que es revisión y análisis del pénfigo que se lo traje aquí para compartir. En el caso, por último, el penfigoide, penfigoide, este es otro puros casos severos, y eso, digamos, lo que a mí me generó sospecha. Lo encontré medio demasiado severo. Componentes contra el BP, diferentes tipos de proteínas presentes en la membrana basal, y se habla que hay cierto riesgo de trombosis, producto de las características de los mediadores inflamatorios que son liberados. Eso induciría cierto efecto protrombótico. También se reconoce un pénfigo buloso, un penfigoide vulgar no buloso, y eso me pareció también muy, muy curioso y que afectaría a no más del 10%. Solamente lo enumero como algo curioso en el cual podríamos después indagar. Y estas son las fotos clínicas que mostraba. Entonces, muy extensas, muy amplias las lesiones, muy extensas, y no es lo que uno regularmente ve cuando está estudiando el penfigoide. No es lo que a uno le toca ver cuando examina a los pacientes. Entonces, esto me parece que es demasiado severo para tomarlo como normal, porque no creo que sea tan así. Y por otro lado, sí, el compromiso en este caso del esófago que se extiende. Entonces, por eso el concepto de la mucositis es más relevante acá. El esfacelo, el desprendimiento del epitelio, la sensación de piel suelta, y todo esto se extiende por el tubo esofágico. El caso de penfigoide suele afectar más a adultos mayores. Fíjense lo severo de esto es demasiado severo para ser penfigoide. No es lo que los textos regularmente dicen. Y siguen dando ejemplos severos, incluyendo un caso de un niño, ¿ya? No sé, me genera mucha duda. Pero bueno, igual lo comparto porque es lo que la literatura también nos reporta. ¿Qué es lo que yo les quisiera también nuevamente centrar? Es que lo regularmente la literatura no lo muestra con esta severidad, pero este artículo sí lo hace, ¿ya? Ya, colegas, eh, preguntas, comentarios. Te iba a comentar, gracias Rodrigo, el último caso, bueno, habría que revisarlo bien ahí, no sé si nos puedes enviar los artículos Sí, 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 sí. que tú los estuviste analizando.
Y bueno, de repente hay que ver también quiénes lo publican, porque hay veces que publican ciertas cosas y por muy publicados que estén, hay veces que uno puede que no concuerde con el diagnóstico, lo que pasó, el clásico que se describió en la pandemia por COVID, la famosa lengua por COVID, que en realidad solamente era una lengua geográfica, o lo que vimos en la presentación no me acuerdo si era inmunóloga, infectóloga, ¿se acuerdan? Por BPH, donde menciona, no era, era una BPH, no me acuerdo qué era, si era un condiloma, no me acuerdo, y que era plano en cavidad oral, y en realidad no era, po, y había sido publicado como tal, y no era. Entonces, por eso lo que pasa en estos casos, por eso te decía que hay que revisarlo bien, porque a veces en algunas revistas los revisores que están a lo mejor no son muy entendidos en el caso, en la patología, y por eso pueden pasar fácilmente publicados por algo que realmente no es. Así que por eso habría que revisar, igual a mí me gustaría también revisarlo y ver así como ya realmente cómo fueron el diagnóstico de eso. Pero está interesante el ejercicio de ver estos casos que son publicados como extremos, que no son los que normalmente se ven. Claro, que no son de referencia y la actitud de crítica permanente tenemos que desarrollarlo, no tragarnos todo lo que se nos está comunicando, sino que hacer el procesamiento. Este primer año dimos herramientas básicas, pero son súper estratégicas para poder abordar los diagnósticos. Entonces eso tienen que estarlo permanentemente aplicando para así ir madurando nuestro juicio crítico. René está viajando en un yate, en un avión. ¿Dónde anda René? No, doctor, voy a ir a una Habana, a un matrimonio. Ah, Eh, bien. yo me quedé, no sé si se va a cortar, de repente se pierde un poco la señal, pero yo no sé qué, si efectivamente hay alguna diferencia en los tratamientos según el tiempo de diagnóstico. Eh, o sea, sobre todo con el pénfigo versus el pemfigoides. ¿Tiene alguna relevancia que esto se diagnostique en una semana o en dos? No, mira, yo creo que aquí hay que comprender siempre la efectividad del tratamiento. Cuando uno empieza a tratar estas lesiones, uno debería encontrar una respuesta, por lo menos sintomática, a los 4 días. Y cambio las lesiones a los 7 días. O sea, tiene que haber ese cambio. Tiene que haber. Si tú no encuentras cambio, tú escalas en la complejidad del tratamiento. Tú escalas. O sea, no insistas con la crema porque no está funcionando. Y yo, no, yo, por lo menos en mi lógica, si a los 7 días no está respondiendo, yo paso al comprimido. Y si tú empezaste con 0,05 de betametazones, después pasaste al 0,1. Es una forma. Yo generalmente no parto con el 0,05, inmediatamente doy con el 0,1 y vamos bien. Pero eso es el manejo individual y el seguimiento que tú puedes hacer de tu paciente. En el caso del pénfigo, que es tu preocupación, René, generalmente ellos ya están con terapia con médico, ¿ya? Entonces, ahí lo interesante es preguntar e indicar cómo te están tratando, qué estás tomando. Y al final se le dan corticoides y otros inmunomoduladores y una cantidad de fármacos que al final los pacientes que tienen enfermedad autoinmune están hasta con 7 inmunomoduladores en una, en los casos más severos. Entonces, y ahí digamos es lo que uno podría aprender y observar respecto al manejo. Pero obviamente cuando ya pasamos de los corticoides sistémicos, ya se nos está alejando de nuestras competencias y es mejor que lo vea un inmunólogo. Lo que pasa es que le preguntaba si me queda súper claro el tema del tratamiento. Lo que pasa es que hay evidencia donde Lo donde perdimos. comparan mediante imágenes de ultrasonografía. Eh, ah, ¿Me perdieron? No se escuchó lo último. Lo que decía que hay evidencia en ultrasonografía donde como hay donde se trata de vesícula, la ecografía tiene bastante buen rendimiento cuando ultrasonografía sí,
y permite hacer una diferencia entre pénfigo y pemphigoide de acuerdo a la posición de la ampolla. Entonces, a eso más que nada, es una pregunta, un comentario, pero es identificable mediante ecografía. Es interesante, eso yo no lo conocía y agradezco el aporte. Ahora no le vamos a generar un Nikolsky positivo mientras le estemos pasando el ecógrafo, ¿no? Así que, No, seguro que vamos a generar este positivo, pero por eso yo le preguntaba sobre todo el pemphigoide. bueno, pero obviamente son cuadros de difícil manejo y hay que estar permanentemente en alerta. Si es lo que ya viene diagnosticado, no tiene sentido aplicar la eco. Ya. Bien, pues. ¿Estamos listos, Karina? Sí, estamos listos. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos por conectarse y que tengan un buen fin de semana. Que lo pase bien ahí en el matrimonio, René. Cuídense. No. Se va a casar, Bien. parece. Estamos viendo. Chao. Chao. Chao, chao.